Capítulo 38. Naruto terminó la última pincelada sobre el sello frente a él. Con una rápida infusión de su propio chakra, el sello brilló intensamente y se disolvió rápidamente antes de tomar el que estaba debajo también. Al principio había subestimado la complejidad del sello en el que había estado trabajando, casi matándose en el proceso. Afortunadamente los rebeldes tenían un médico experto a mano que le impidió hacerlo. Después de eso, había arreglado su error y con algo de ayuda de Mei había quitado con éxito el sello de su propio brazo. Sin embargo, a diferencia de todas las personas a las que ayudó después, no quitó completamente el sello. Simplemente lo desactivó. Lo hizo porque encontró que un aspecto del sello era extraño. En lugar de anular su chakra por completo como su contraparte en Osukijo, simplemente impedía que un shinobi lo usara. El chakra todavía estaba allí, arremolinándose bajo la superficie como un río preso. Naruto simplemente no podía moldearlo. Si lo usaba con fines de entrenamiento, entonces podría expandir sus propias reservas y al mismo tiempo aprender a no ser tan dependiente de su chakra en caso de que algo así sucediera nuevamente. Gracias, niño. El hombre con el que había estado trabajando se puso de pie y flexionó los músculos para recuperar algo de sensibilidad mientras el chakra recorría su sistema una vez más. Naruto estaba molesto por el nombre que todos los que estaban por aquí le seguían dando, pero no pudo evitar estar feliz por la expresión de alivio y agradecimiento que la gente tenía cuando se quitó sus ataduras invisibles. Miró a Mei expectante, pero la mujer simplemente negó con la cabeza. Ese fue el último, Naruto. Te deshiciste de todos los sellos de la gente que tenemos actualmente en la base. He enviado un mensaje a nuestros otros puestos de avanzada con las instrucciones que nos diste y la gente se pondrá a trabajar con ellos allí. Se acercó, sentándose en la silla que previamente habían dejado todos los pacientes de Naruto. No tienes idea de cuánto nos ayudaste a bromear, con todas esas líneas de sangre en uso de nuevo. Finalmente tenemos algunos pesos pesados de vuelta y va a tomar un tiempo para que Yagura cree un nuevo sello. Los maestros de Fuinjutsu son raros en todo el Elemental Naciones. Naruto solo asintió, siempre feliz de ayudar. Antes, su propia experiencia en Fuinjutsu era solo para él. Sin embargo, cuando lo usó para ayudar a otras personas, sintió una oleada de su núcleo que no pudo explicar, pero se sintió bien. Simplemente sonrió felizmente al líder de la rebelión que miró a su alrededor pensativo por unos momentos. Ella también siguió mirando a Naruto, mirándolo como si hubiera algo que se suponía que debía ver pero que no podía del todo. De todos modos, chico, mantuviste tu parte del trato, así que ahora mantendré la mía. Ella le hizo un gesto para que se pusiera de pie y caminaron por la base subterránea, pasando antorchas encendidas y muchos de los rebeldes. Algunos estaban entrenando, otros jugaban juegos de cartas o shogi para pasar el tiempo, pero todos enviaron respetuosos asentimientos hacia Mei cuando pasó. Naruto incluso se sonrojó levemente cuando se dio cuenta de que algunos de los asentimientos estaban en su dirección. El respeto no era algo a lo que estuviera acostumbrado y eso lo puso un poco nervioso. No te preocupes, chico, el peso del liderazgo es una carga pesada, pero cuando ayudas a la gente no puedes evitar ganarte su respeto. Naruto se sonrojó de nuevo. Mei ni siquiera se había vuelto cuando habló, pero obviamente había notado los asentimientos y las miradas respetuosas también. No soy exactamente del tipo a quien se debe respetar. Mei solo sonrió mientras seguían caminando. Los pasajes y túneles del complejo eran tortuosos y Naruto se habría perdido fácilmente si no hubiera tenido un guía. ¿Oh? ¿Y por qué? Naruto solo bajó un poco la cabeza, apartando la mirada de Mei para que ella no viera la expresión de su rostro. No es nada, estoy más acostumbrado al miedo y al odio que al respeto. Así que se siente raro. Mei se detuvo a medio paso, volviéndose para mirarlo con curiosidad. Ahora, ¿por qué un niño como tú sería temido o odiado? Ni siquiera eres lo suficientemente mayor para haberte ganado ese tipo de ira. Naruto simplemente se burló con molestia, pensando en su infancia antes de recordarse a sí mismo que todo había quedado atrás. Créame, la edad no tiene nada que ver con eso. Sin decir nada más, Naruto siguió caminando, lo que provocó que Mei lo siguiera, ahora bastante curiosa por la rubia que le habían traído. Ella lo condujo a una gran sala táctica llena de tableros de trazado y mapas con algunas personas que los revisaban y discutían varias estrategias. Mei los ignoró mientras se dirigía a uno de los mapas más extensos, lleno de pequeños modelos que representan los despliegues de tropas y ubicaciones de unidades, así como las defensas en ciertas áreas. Muy bien, chico, si lo que dijiste es cierto, es muy probable que tu amigo haya sido llevado aquí.
Señaló un pequeño punto en el mapa en medio de la nada, bastante lejos de lo que podrían considerarse las líneas del enemigo. Es un campamento grande que ha sido apodado con cariño Gyou no Matsubi. Naruto se estremeció al escuchar el nombre, fin de la línea no sonaba exactamente muy agradable y entendió la ironía al considerar quién se mantenía allí. Hemos estado tratando de lanzar un golpe en el lugar durante aproximadamente un año, pero está demasiado en el territorio de Yagura para tomar una fuerza considerable. Lo siento chico, pero si vas allí, mis hombres no pueden ir contigo. Yo puedo incluso si ofrezco algunos de mis Chunin, estarán prácticamente caminando hacia la muerte. Naruto solo asintió con la cabeza en comprensión, no podía pedir que esta mujer se librara de algunas de sus fuerzas vitales y tomar un Jounin hubiera estado fuera de discusión. Por eso iré contigo en su lugar. Naruto se quedó mirándola en estado de shock, con los ojos muy abiertos y sin pestañear ante la oferta. ¿Pero tú eres y tú? ¿Pero por qué? Mei solo le sonrió cálidamente a Naruto, no era una expresión a la que estaba acostumbrado en la gente de su generación. Todavía no tienes idea de lo que has hecho por nosotros, niño. Con ese sello neutralizado, finalmente tenemos una oportunidad de ganar esta guerra. Se ha prolongado demasiado tiempo y mis hombres han estado atrapados en ella durante incluso más. Si voy contigo y eliminamos ese campamento, entonces habremos logrado una gran victoria sobre ese bastardo de Yagura. Ella lo miró con severidad, pero sus ojos aún tenían calidez. No solo me has pagado a mí, sino a todos los hombres que luchan a diario por su libertad una gran deuda y yo siempre pago mis deudas, sin importar el costo. Naruto todavía la miraba con incredulidad. Pero tú eres el líder aquí. Si no regresas, ¿qué pasará con la rebelión? Mei sonrió de nuevo, esta vez más por orgullo. Algún día aprenderás, niño, que una idea es mucho más fuerte que el individuo. No importa si muero ahí afuera, alguien tomará mi lugar. Siempre que haya personas dispuestas a luchar contra el fanatismo y la ignorancia habrá una rebelión. Ella sonrió, mirándolo con confianza. De todos modos, ¿no crees que puedo manejarme solo? Naruto farfulló un poco, inseguro de qué decir que no lo hundiría más en el pozo que estaba haciendo. Sabiamente eligió no decir nada y solo miró a Mei expectante. Bien, entonces deberíamos irnos inmediatamente. Está oscureciendo así que tendremos toda la noche para llegar a Gyou no Matsubi. Naruto solo asintió derrotado, la mujer hizo un fuerte argumento y si ella era la líder de esta rebelión, contra un Kage no menos, entonces ella debía ser fuerte. Él suspiró mientras ella le explicaba el plan, su suspiro se convirtió rápidamente en una sonrisa ante la idea de finalmente recuperar a Fu. Fu se estaba aburriendo cada vez más a medida que el gran grupo de personas se abría paso lentamente a través del bosque oscuro. Ella había desarrollado un gusto por correr árboles en su tiempo con Naruto y ser relegada a caminar por el bosque a un ritmo tan letárgico era irritante. Deseó haber prestado más atención cuando Naruto habló con entusiasmo sobre el Fuinjutsu, pero para Fu solo se veía como un montón de garabatos en una página. Eso era, ella podría haberse librado de esas molestas focas y ya podrían haber llegado a donde se dirigían. Así que ¿dónde estamos? Vamos de todos modos. Actualmente caminaba junto al hombre que les había dicho que tenía un lugar al que podían ir. Ella había descubierto que su nombre era Ao y él era parte de la rebelión que trabajaba contra el régimen de Yagura. Solo eso lo había puesto en los buenos libros de Fu después de todo lo que había escuchado sobre la purga de la línea de sangre. Lo habían capturado porque su compañero lo había traicionado mientras estaban en una misión de 2 hombres para liberar a algunos de los prisioneros entre los que ahora residía. Había matado al hombre, pero no antes de que sus cómplices lograran someterlo con el sello. Hay una pequeña base no muy lejos de nuestro lugar donde podemos reagruparnos con la rebelión. Después de eso, podemos llegar a la posición de Mei-sama y volver a ayudarla, como podamos. Suspiró mientras miraba el sello alrededor de su bíceps, el dolor de perder su chakra obviamente lo estaba afectando. No te preocupes por eso, si puedo encontrar a Mionei-san, él puede deshacerse de ese sello, es genial con ellos. Ao todavía parecía abatido, obviamente no encontró las palabras alentadoras. Eso o creía que Naruto probablemente estaba muerto. Él le dio una sonrisa velada para tratar de aliviar la preocupación de la chica antes de volver a mirar hacia adelante y explorar su camino. Durante un tiempo, Fu había querido preguntar sobre el parche en el ojo, la forma en que se movía sugería que podría haber perdido el ojo recientemente, o al menos la visión en él. Decidió no hacerlo, por lo general, temas como ese eran un tema delicado para la mayoría.
Suspiró de nuevo para sí misma, preguntándose dónde podría estar Naruto, desterrando la voz molesta en el fondo de su mente diciéndole que la había abandonado, la había dejado como todos los demás en su vida. Ya no creía en esas cosas, Naruto era familia y la familia no se abandonaba para que no perdiera la esperanza. ¿Dónde está Son-san? Naruto se detuvo, llegando a agacharse en la rama a la que había saltado, seguido rápidamente por Mei. Tuvo que apartar físicamente la mirada cuando notó la forma en que su impresionante busto rebotaba levemente cuando saltaba de árbol en árbol. Ella lo había sorprendido luciendo agradable pero triste, decidiendo tomarlo como un cumplido. No estaba segura de si eso la volvía vanidosa o necesitada, pero en realidad no le importaba. En su opinión, Naruto parecía del tipo que se convertiría en un joven atractivo y recibir ese tipo de cumplido tácito la hacía sentir joven. Además, estaba actuando como un caballero al tratar de no mirar para que ella pudiera perdonarlo. Se detuvieron porque habían llegado al borde de un gran claro, en cuyo centro se encontraba un complejo igualmente grande. Estaba rodeado por todos lados por una valla de tela metálica, sin duda reforzada con chakra para evitar que simplemente fuera aplastado. Este era Gyou no Matsubi e hizo que el estómago de Naruto se revolviera con solo mirarlo. Principalmente estaba compuesto por unos pocos edificios bajos que formaban un lado del recinto y en el otro se levantaba un verdadero mar de jaulas, todas apretadas unas contra otras. Actualmente, Naruto estaba vestido con una chaqueta antibalas azul oscuro con los pantalones de camuflaje estándar de un shinobi de Kirigakure. Podría haber sido confundido con uno si no fuera por su diadema y su cabello rubio brillante. Si el cabello rubio era una rareza en Konoha y más en Suna, entonces era casi inaudito en la Tierra del Agua. De hecho, el único lugar en el que era algo común era Kumogakure. Naruto había visto más de unas pocas rubias en su tiempo allí. Aparte de eso, solo había visto a Tsunade y los Yamanakas decir lo contrario. Centrándose menos en su posible herencia y más en la tarea que tenía entre manos, Naruto hizo un trabajo rápido para explorar el campamento. Había un gran contingente de guardias, probablemente entre Jounin y Chunin, moviéndose constantemente por las paredes exteriores. Algunos incluso tenían nindoks y eso haría casi imposible colarse en el campamento de manera convencional. Afortunadamente, nada de lo que Naruto hizo podría considerarse convencional y logró ver la flagrante debilidad en la defensa del campamento. Mei-sama, si me dejaras, creo que puedo desactivar al guardia lo suficientemente rápido y permitirte la entrada al recinto. Mei solo lo miró estupefacta. Ya había demostrado ser competente en Fuinjutsu, un arte que a algunos hombres les resultaba imposible comprender los conceptos básicos, pero aún así solo tenía 15 años. Le resultaba difícil creer que él pudiera tener una manera fácil de entrar en un recinto de tan alto nivel que incluso Mei encontraba un poco intimidante. ¿Qué estás planeando? Naruto solo sonrió, colocando un dedo contra su nariz en una forma de no lo digo. Verás. Con eso abrió algunos kunai, 3 en cada mano y Mei jadeó al reconocer su diseño. Estaba a punto de comentar cuando Naruto envió las armas especiales volando por el aire en una trayectoria que las llevaría por encima de las paredes del campamento, pero no particularmente en la dirección de ninguno de los guardias. Naruto rápidamente formó un sello en sus manos y susurró suavemente. Jutsu de kunai de múltiples sombras. Instantáneamente, las 6 armas arrojadas que navegaban por el aire se convirtieron en 60, cada aterrizaje sin siquiera un susurro de sonido en toda la base. Todavía sorprendido de que un niño tan joven pudiera conocer una técnica como la de Mei, casi no se dio cuenta cuando Naruto desapareció de su lugar en la rama junto a ella. Por supuesto que sí, uno no se convierte en líder de una rebelión sin tener ese tipo de conciencia. No se podía escuchar nada desde la dirección del campamento, excepto los sonidos normales de los perros ninja olfateando fuera del muro. Mei escuchó un extraño gemido cuando uno de los perros encontró el kunai y se asustó porque no tenía ningún olor. Ese gemido se convirtió en un aullido breve pero agudo cuando el perro y sus amos se encontraron en el suelo, sangrando por un corte en el cuello e incapaces de pedir ayuda. Mei pudo haber existido en la época del Yondaime Hokage, pero nunca había visto su técnica en uso. Solo Iwa y algunos ninjas de Kumo habían tenido el honor. Ahora entendía por qué era tan temido. El ataque, si se puede llamar así, terminó en cuestión de minutos con Naruto moviéndose silenciosamente por el campamento sin tener que dar un solo paso, matando a cualquiera que no tuviera el sello de supresión. Pronto se paró en el centro del área abierta entre las jaulas y los edificios, jadeando por el esfuerzo de usar tanto el Fujin no Iki.
El kunai afilado en sus manos goteaba sangre lentamente al suelo mientras miraba a su alrededor a la muerte y destrucción que había causado. Naruto había matado antes, en su primera misión de lidiar con algunos bandidos, de hecho, pero nunca en esta escala. Se las arregló para llegar a las puertas principales de la instalación y abrirlas antes de caer al suelo, solo mirándose las manos. Mei se acercó casi vacilante. Había visto algunas atrocidades, como es natural en una guerra, pero ver a un joven como ese masacrar sin piedad a todo un campamento de shinobi era algo que jamás olvidaría. Ella lo miró, se sentó contra la valla de alambre del campamento, mirando las salpicaduras de sangre en sus manos como si él pudiera hacer que desaparecieran. Ella se movió a su lado, colocando una mano reconfortante en su hombro mientras lo obligaba a mirar sus ojos esmeralda. Naruto, hiciste lo que tenías que hacer. Él asintió lentamente, casi mecánicamente, como si no estuviera registrando completamente lo que estaba diciendo. Al menos no había entrado en shock, aunque preocupantemente eso significaba que esta no era su primera muerte. Mei había tenido su primera muerte a una edad mucho más joven, siendo criada en una guerra, pero aún casi le rompió el corazón al ver la inocencia de niños como Naruto desapareciendo lentamente mientras el brillo abandonaba sus ojos. Se puso de pie temblorosamente mientras sus rasgos conmocionados e incrédulos se transformaban lentamente en su habitual máscara de determinación. Rápidamente se apresuró a regresar a las jaulas y descubrió que todas estaban cerradas. Normalmente eso no supondría ningún problema, ya que podía abrirlos con jutsu de viento, pero estaba agotado por el uso del kunai. Eran demasiado resistentes para romperlos con la fuerza bruta, pero Mei ya estaba en eso. Caminó hasta una de las jaulas y respiró en la cerradura. Una fina niebla emergió de sus pulmones y al entrar en contacto con la cerradura, chisporroteó antes de desvanecerse por completo. Naruto miró sorprendido, preguntándose qué tipo de jutsu era ese, mientras repitió la maniobra una y otra vez hasta que todas las jaulas quedaron sin cerrojo y se pararon ante una pequeña reunión de aproximadamente un centenar de shinobi capturados. Algunos parecían reconocer a Mei y estaban dando las gracias por su rescate, pero aún más habían visto lo que Naruto les había hecho a sus guardias. Sus rostros eran una mezcla de agradecimiento, asombro y respeto que seguían haciendo que Naruto se sintiera incómodo. No le gustó que estas personas le agradecieran por matar a otros. Lo que estaban haciendo pudo haber sido repugnante y horrible, pero seguían siendo personas. Realmente no le importaba a Naruto. Estaba demasiado ocupado mirando a través de los rostros de la multitud en busca de ese mechón de cabello verde menta que quería ver. No pudo ver a Fur por ningún lado e incluso trató de llamarla sin respuesta. Mei solo miró su llamado esperanzado pero frenético con una mirada triste en su rostro. Las bajas eran un horror triste pero necesario en la guerra y ella había vivido demasiado tiempo en la batalla para tener esperanzas de que el amigo de Naruto estuviera vivo. Muy bien gente, no se queden boquiabiertos, tenemos que sacarlos de aquí rápidamente. Naruto salió de su malestar lo suficiente como para tirar de la manga de Mei, pero solo se dio la vuelta con molestia. Puede que esa no sea la mejor idea, Mei-sama. La mujer mayor solo lo miró con curiosidad. Solo logramos llegar aquí debido a nuestro correr por los árboles, si fuéramos a pie definitivamente nos atraparían todas esas patrullas con las que nos cruzamos, a menos que uno de nosotros lo sacara de antemano. Si incluso uno de ellos lejos podríamos ser invadidos por las tropas de Kiri. Mei lo pensó y asintió rápidamente. Tienes razón, pero tampoco podemos quedarnos aquí. Por lo que sabemos, tienen mensajeros yendo y viniendo para controlar a los prisioneros. No tenemos tiempo suficiente para que quites todos los sellos de estas personas, así que ¿qué sugieres? Naruto solo se encogió de hombros. Es posible que no pueda deshacerme de todos ellos en este momento, pero podría hacer lo suficiente para tener al menos un escuadrón pequeño. De esa manera, si nos encontramos con patrullas, tendremos más posibilidades de deshacernos de ellos antes de que pueda informar a alguien más. Mei asintió ante la sugerencia del joven. Para tener 15 años ya estaba mostrando una previsión y una planificación increíbles. También necesito encontrar dónde aterrizó mi kunai. No quiero que otros les pongan las manos encima. Mei asintió con la cabeza. Lo último que quería era que Yagura pusiera sus manos en una técnica tan peligrosa. Hablando de qué niño, tú y yo vamos a tener una charla sobre lo que hiciste allá. Naruto solo asintió con desdén. ¿Podría decir lo mismo? ¿Cuál fue esa técnica que usaste para desactivar las cerraduras? No fue ninguna transformación elemental que haya visto. Mei solo sonrió y se llevó el dedo a la nariz de la misma manera que Naruto lo había hecho minutos antes.
Todos tenemos nuestros secretos, Naruto. Naruto solo frunció el ceño, odiaba que lo dejaran al margen o que le negaran información. Muy bien, gente, cambio de planes. Necesito que aquellos de ustedes que tengan algún tipo de habilidad de rastreo, así como aquellos con un Kekkei Genkai muy poderoso, den un paso adelante y Naruto va a quitar ese sello. Tenemos tiempo para todos ustedes, pero lo haremos una vez que regresemos a nuestra base. Algunas personas se acercaron y Naruto hizo un breve trabajo con su sello, después de haber tenido muchas prácticas en la base de Mei. Ahora, junto a Mei y Naruto, tenían un portador de hielo del clan Yuki, un usuario de liberación de acero, alguien con un extraño doujutsu que hacía que sus ojos brillaran rojos cuando estaba en uso y un usuario de liberación de tormenta. El portador de doujutsu sin nombre tomó nota de su capacidad para ver a través de otros objetos y advirtió a los demás cuando se acercaba una patrulla. El usuario del lanzamiento de acero se desplomaba en medio de ellos y cuando todos sus ataques fallaban, el usuario del lanzamiento de tormenta lo usaba como un pararrayos para eliminar la patrulla. El miembro del clan Yuki, Mei y Naruto simplemente actuaron como apoyo, limpiando a los rezagados que lograron escapar. Naruto se maravilló del miembro del clan Yuki, que dijo que su nombre era Eki. Su Kekkei Genkai era aterrador en uso. Naruto recordó a Aku de su misión en Oifi, en comparación, Aku bien podría haber estado jugando con aguanieve. Eki podría endurecer la humedad en el aire alrededor de sus enemigos, encerrándolos en hielo sin previo aviso antes de romper tanto el capullo como su prisionero con un movimiento de muñeca. Resulta que el clan Yuki fue uno de los más afectados en las purgas de la línea de sangre debido a los temidos poderes que ejercían y Naruto estaba empezando a ver por qué. Un escuadrón de usuarios de hielo podría diezmar a un pequeño ejército si estuvieran cerca de una fuente de agua. El más experimentado como X simplemente usó la humedad en el aire y en Butter Country había mucho por decirlo menos. Con esta dinámica de equipo, en realidad regresaron a la base en poco tiempo, dejando un rastro de patrullas muertas a su paso sin sobrevivientes que le dijeran a Yagura lo que sucedió. La mirada de sorpresa en los rostros de los rebeldes cuando un pequeño ejército de usuarios de la línea de sangre marchó por sus pasillos. Fueron seguidos por una Mei muy feliz y un Naruto menos feliz. No había podido encontrar a Fu y ella todavía estaba en alguna parte. Caminó por los pasillos, siguiendo al grupo de prisioneros liberados con la cabeza gacha y una mirada derrotada en sus ojos. Bueno, lo hizo hasta que lo llevaron al suelo en un fuerte abrazo de oso que aplastó el aire de sus pulmones. Onii-san. Naruto de alguna manera se encontró boca arriba, tendido en el frío suelo de piedra, mirando fijamente a un par de brillantes ojos anaranjados. Fu. Se lanzó hacia adelante de nuevo y envolvió a Naruto en un gran abrazo, algo que realmente podía lograr ahora gracias a un pequeño crecimiento acelerado. Casi como si no creyera que era cierto, Naruto le devolvió el abrazo tentativamente, envolviendo a la niña más pequeña en sus brazos. Finalmente se separaron y Naruto pudo mirarla correctamente. Su ropa estaba un poco desgarrada y sus muñecas tenían ronchas rojas de donde había sido atada, pero lo más notorio eran los dos grandes cortes en la parte de atrás de su camisa que le decían a Naruto que había usado sus alas. Fu. ¿Pero cómo? Así que Fu le contó todo a Naruto, cómo fue capturada, cómo incitó a una pequeña rebelión del campamento que hizo que Naruto sonriera como un centro comercial, y cómo se le ocurrió un plan para escapar usando sus dos habilidades distintivas. En general, Naruto estaba muy orgulloso de su hermana menor, había crecido mucho en el último año, pero hasta ahora Naruto no se había dado cuenta de cuánto. Cuando la miró, todavía veía a la misma niña asustada que había encontrado en Takigakure. Sin embargo, ahora podía ver claramente a la joven inteligente y fuerte en la que se estaba convirtiendo y sintió un poco de orgullo cuando se dio cuenta de que era en parte por él. Finalmente le permitió levantarse del suelo cuando escucharon a Mei toser desde donde estaba parada junto a Eki. A estas alturas, Ao se había precipitado a la habitación después de haber estado persiguiendo a un Fu curioso por todo el complejo y estaba recibiendo una mirada curiosa de Mei. Ao. Pensé que estabas en una misión con Shisakou. Bajó un poco la cabeza avergonzado. Lo siento, Mei-sama. Fui traicionado por Shisakou y entregado a las fuerzas opuestas. De hecho, si no fuera por esa joven todavía estaría bajo su control y sin duda habría estado en Gyousin Matsubi o uno de los otros campos de esclavos por ahora. Mei levantó una ceja en dirección a Fu, quien se sonrojó bajo el escrutinio. Es curioso, porque Naruto y yo estábamos en Gyou no Matsubi y ahora no hay nadie. El énfasis en la palabra le dijo a Ao todo lo que necesitaba saber sobre lo que había sucedido.
Estaba un poco sorprendido. Ese campamento en particular era infame por ser ineludible y hasta el momento ningún ataque había podido apoderarse de él. Miró a Naruto con curiosidad, preguntándose de qué era capaz el chico pero incapaz de examinarlo de verdad debido al sello alrededor de su brazo. ¿Está bien? Naruto solo asintió, sintiéndose extraño bajo la mirada escrutadora de este hombre. Bueno, entonces tienes nuestro agradecimiento, con esa cantidad de usuarios de línea de sangre liberados, seguramente tendremos una ventaja en futuros conflictos. Naruto simplemente se sonrojó ante el elogio. Todavía era demasiado extraño para él. Fur parecía emocionada al escuchar que ella no era la única que tuvo una aventura durante su separación y molestó a Naruto para que le contara más al respecto mientras caminaban de regreso por los pasillos de la base. Vamos Onisan, tenemos mucho tiempo, cuéntame lo que hiciste. Naruto simplemente sonrió ante sus rasgos nerviosos, disfrutando de tenerla de vuelta con él. El tiempo que pasaron separados fue demasiado estresante y se prometió a sí mismo desde ese momento que nunca dejaría que ella se alejara demasiado de él hasta que estuviera seguro de que podría manejarse sola. Ya te lo dije, Mei-sama me dijo que ahí es donde podrías estar así que fuimos a rescatarte a ti y a todos los usuarios de la línea de sangre que habían sido capturados. Los ojos de Fu se abrieron un poco cuando se pudo ver una lágrima tratando de escapar de sus confines acuosos. ¿Hiciste todo eso solo para rescatarme? ¿Incluso si no sabías que estaba allí con seguridad? Naruto solo asintió, sonriendo suavemente mientras envolvía un brazo alrededor de sus hombros. Por supuesto Fu, nunca dejaré que nada malo te suceda mientras haya aliento en mi cuerpo. Fu sonrió también, pero volvió a la contemplación mientras escuchaba las amables palabras de sus hermanos. Así, si puedo preguntar, ¿cómo fue que un chico de 15 años logró infiltrarse en una instalación de alto nivel y rescatar a más de 100 usuarios de línea de sangre sin una sola víctima? Fue Ao quien preguntó y Naruto solo sonrió, tratando de no parecer presumido, pero por la forma en que lo dijo, el logro parecía aún mayor. Simplemente abrió uno de sus kunai y comenzó a balancearlo por el anillo alrededor de su dedo. ¿Sabes? Un shinobi tiene que tener secretos. Ao pareció mirar al kunai de 3 puntas, luego a la cara de Naruto, luego al arma con un escrutinio increíble. No dijo nada más, pero envió algunas miradas interrogantes hacia Mei, quien simplemente suspiró y se encogió de hombros exasperada. De todos modos, hagamos algo con ese sello alrededor de tu brazo. Debe estar volviéndose molesto a estas alturas. ¿Estás seguro de que tienes que seguir adelante? Serías de gran ayuda en esta guerra. Mei pareció reconsiderar sus palabras mientras miraba a Naruto y fue una ayuda aún mayor de la que ya has sido. Naruto negó con la cabeza con tristeza, para gran decepción de Mei. Lo siento, tengo mis propias obligaciones y una de ellas es entrenar y ser más fuerte. No podría hacer eso en medio de una guerra civil, estaría peleando demasiado. Tampoco quisiera Fur para ver algunas de las cosas que suceden en una guerra, su inocencia debe preservarse el mayor tiempo posible. Mei asintió tristemente con la cabeza. Después de todo, había pensado cosas en ese sentido cuando incluso pensaba en Naruto, Fu era aún más joven. Lo entiendo, pero es una gran lástima. Sepan que cuando ganemos esta guerra ustedes dos siempre serán bienvenidos en Kirigakure. Vengan a vernos en algún momento. Naruto asintió con una sonrisa, al igual que Fu. Te debemos una deuda por cómo nos ayudaste y recuerda que siempre pago mis deudas. La sonrisa de Naruto se amplió. Estaban a punto de dejar la base rebelde después de haber pasado una semana allí. Naruto estaba ocupado quitando los sellos de restricción de todos y Furu incluso logró hacer algunos amigos de su edad, el más notable era un niño llamado Chojuro que, en opinión de Naruto, tenía serios problemas de confianza. Ambos saludaron a la pequeña reunión de fuerzas rebeldes que habían venido a despedirlos y se volvieron para irse cuando el pasadizo fue sellado por la tierra que se movía para cubrirlo. Entonces, ¿a dónde vamos ahora, Oni-san? Naruto simplemente se rió entre dientes para sí mismo. ¿Sabes, Fu? Creo que he decidido dejar de planificar estas cosas. De todos modos, nunca funciona.